Supongo que cualquier cosa que hiciera Jesús siempre estaría bien vista por un cristiano, ya que ellos lo consideran el mismo Dios o el Hijo de Dios. Lo que no estarán dispuestos a admitir es que una persona normal contacte directamente con espíritus. Les sorprendería saber que los contactos con espíritus benefactores era muy frecuente entre los primeros cristianos, que eran de esa manera fortalecidos desde el mundo espiritual para soportar las tremendas persecuciones que se lanzaban contra ellos. Los primeros cristianos también sabían que al orar con amor se atraían la influencia y las manifestaciones de los espíritus avanzados. En el propio Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, tenéis el ejemplo de cómo el propio Jesús se les aparecía y desaparecía a voluntad en espíritu a los apóstoles después de haber desencarnado. Posteriormente, la propia Iglesia persiguió este tipo de manifestaciones porque tenían que de ellas surgiera de nuevo la semilla del amor y que ésta germinara de nuevo en los corazones y los liberara de la oscuridad espiritual en la que aquella institución religiosa había sumido a la humanidad. No vino Jesús, pero vinieron otros espíritus bien elevados con contacto directo con el mundo espiritual que hicieron mucho bien, curando y atendiendo a los desfavorecidos. Muchos de ellos fueron quemados por la Inquisición bajo la acusación de brujería o herejía. Pero parece que si existen personas que se han reunido para invocar espíritus malignos con la intención de conseguir ciertos poderes mágicos que les den la capacidad de dominar a otros seres o de conseguir riquezas o poder. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ese tipo de contactos se han producido y se seguirán produciendo mientras existan espíritus en el mundo llenos de egoísmo, sedientos de riqueza y poder. Estos contactos sí que son perniciosos y nada recomendables, porque las personas que se mueven con este tipo de intenciones acaban siendo víctimas propiciatorias de espíritus de su mismo nivel que harán todo lo posible por mantenerlos bajo su dominio y les convertirán en sus esclavos para cometer las mayores barbaridades. Pero porque hay personas que han utilizado la mediumidad para contactar con espíritus inferiores con intención de hacer daño a otras personas, no podemos concluir que todo el contacto con el mundo espiritual a través de los mediums sea pernicioso. ¿O es que os resultaría razonable que porque haya personas que utilicen Internet con fines perniciosas, las autoridades prohibieran toda la comunicación a través de la red para cualquier uso y a todo el mundo? La lógica nos dice que habrá que limitar su uso solo cuando atente contra la integridad de la gente y no en general. Entonces, ¿por qué existe tanta oposición en el mundo al contacto con los espíritus? Lo que pasa es que la manera en que las autoridades de muchas religiones y otros poderes de vuestro mundo mantienen su control es evitando que cada uno logre por su cuenta el contacto con Dios, con su guía espiritual. Existen multitud de películas que se hacen con la intención expresa de mantener ese miedo al contacto con el mundo espiritual, haciendo creer que todo contacto va a ser terrorífico, como en las películas de miedo tipo La invasión de los muertos vivientes, Poltergeist o El exorcista. Así cada uno, a través del miedo, actúa como inquisitor de sí mismo y cada vez que pueda plantearse la posibilidad de recibir un mensaje del mundo espiritual de la forma que sea, intuiciones, sueños, etc., ya se encarga el miedo de reprimirlo y malinterpretarlo. También has dicho que la creencia de que la Iglesia y los sacerdotes son los intermediarios de Dios en la tierra no es correcta. Así es. ¿En qué te basas para decir eso? Creo que si leemos correctamente la relación que tuvo Jesús con las castas sacerdotales de su época, llegaremos a la conclusión de que él jamás tuvo intención de que se creara una casta sacerdotal y una jerarquía como la que la Iglesia Católica ha creado, que es una copia bastante fiel de la Iglesia hebrea de aquellos tiempos. Él vino a enseñar que cada uno tiene su propia conexión con Dios y a destruir la falsa idea de que solo a través de los sacerdotes puede uno contactar con Dios. De hecho, una buena parte de la predicción pública se la pasó Jesús lidiando con los sacerdotes hebreos que veían en él un serio competidor que no hacía más que ponerlos en evidencia. Y tenía razón, porque Jesús no paró de repetir de diversas formas una y otra vez el siguiente mensaje: Oíd, esta gente no son los intermediarios de Dios, porque están más ocupados en mantenerse económicamente a costa de vosotros que en proporcionar una ayuda espiritual adecuada.
Os han liado con sus leyes absurdas. No lo necesitáis. Lo único que vale para entrar en el reino de Dios es amar. Este mensaje fue captado por las castas sacerdotales y, al comprender que se iban a quedar en el paro si la gente tomaba conciencia, actuaron en consecuencia y lo mataron.